Bueno, hay un versículo que el Señor ha colocado en mi corazón para compartir con ustedes. Bueno, tal vez veremos otro después, pero inicialmente está en el libro que estamos estudiando, Gálatas, capítulo 5. Cuando tú encuentras la palabra andar en la Biblia, ¿qué significado tiene? Dice el versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, una cosa para hacer y una cosa para no hacer. ¿Qué hacer? Andar en el Espíritu. ¿Qué no hacer? No satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Puedes colocarte como tarea para este resto de semana, de aquí a la próxima reunión, aprenderte este versículo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero, ¿qué significa andar en la Biblia? Andar me habla de una acción continua. No estamos hablando de algo esporádico, eventual, sino de algo que es constante. O, dicho de otra manera, un estilo de vida. Dios quiere que tengamos un estilo de vida como en el Espíritu. Y para eso, para tener un estilo de vida en el Espíritu, es necesario no satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, si yo satisfago los deseos de la carne, ¿estoy andando en el Espíritu? No. ¿Qué deseos de la carne se presentan? ¿A qué se refiere aquí la carne? La carne se refiere a la mente, a las emociones, a la voluntad de la persona, lo que tenemos desde que nacemos. Es decir, lo que somos sin Cristo. Lo que somos sin Cristo. Esa es la carne. Yo deseo. ¿Usted ha visto un niño pequeño diciendo mentiras? ¿Usted quebró eso? Fue mi hermanita, ¿cierto? Y él fue. Tiene apenas 2 años y medio, 3. ¿Y qué está diciendo? Mentiras para protegerse. Para protegerse. Ahora, ¿cuántas mentiras habrás dicho en tu vida, cierto? Contando desde los 3 años. Esa inclinación que tenemos hacia el pecado es lo que llamamos la carne, ¿sí? O sea, cuando tú quieres, surgen pensamientos sucios en tu cabeza que tú anhelas, que tú quieres, ya sea en el campo sexual o en cualquier otra área. Entonces, eso es la carne en la Biblia. Entonces, eso sin Cristo. El tema, ¿cuál es? Cuando estábamos sin Cristo, teníamos deseos pecaminosos, ¿sí o no? Cuando llegamos a creer en Cristo, cuando llegamos a confiar, oh, tú eres mi Señor, mi Salvador, moriste por mí en la cruz, y creo de todo corazón en Jesús, esos deseos pecaminosos desaparecen por el resto de la vida. Está corriendo el tiempo. No, ¿verdad? Quisiéramos que desapareciera. No nos sentimos bien cuando aparece, menos cuando los ejecutamos, porque estamos sucios a los ojos de Dios. Pero, es decir, esa carne, esa tendencia hacia el pecado que nos acompaña desde que somos niños, desde que nacimos, cuando llegamos a Cristo, no desaparece. Pero aparece otro. ¿Quién aparece? Dios en mí, el Espíritu Santo en mi vida.
Entonces, ahí está el tema. Cuando yo llego a creer en Cristo, hay unos anhelos que nacen en mí que antes no tenía. Antes no disfrutaba leer la Biblia, ahora quiero hacerlo. Antes no, eso de escuchar la palabra de Dios me parecía anticuado, fuera de lugar, qué pereza. Ahora, qué rico, qué rico. No, para nada, yo con eso no, nada, religiones, evangélicos, nada de eso. Pero aquí estamos, porque no es religión, es Cristo, ¿cierto? Bueno, llegamos a una nueva vida, pero esos deseos se siguen presentando. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol, o más bien Dios? Dios mismo, el apóstol Pablo es el autor humano, pero Dios es quien le mandó a escribir esto: andar en el espíritu. Pregunto, ¿es una opción? Usted puede decir, yo hago esto o hago aquello, o es un mandato donde Dios dice, hágalo. Un mandato, un mandato. Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué hagamos? Andar en el espíritu. Ahora, si Dios nos dice que lo hagamos, Dios pide cosas que no podemos hacer. Usted le pediría a su hijo algo que él no puede hacer y se va a enojar porque él no lo hizo. No, ¿cierto? Pues nosotros como papás podemos hacer, ¿usted por qué lo hizo? Y nos enojamos. Y cuando vamos a analizar, yo le pedí esto al niño, pero es que de verdad él no tiene la capacidad, pero Dios no se equivoca de esa manera. Cuando Dios nos solicita algo, nos manda algo, es porque Él nos ha equipado con el poder, con la habilidad suficiente para hacer ese algo. Y si Dios dice, anden en el Espíritu, es porque Dios da la capacidad para cumplirlo. ¿Cómo que andar en el Espíritu? Significa que voy andando siempre así como voy por la calle y por el centro y como que, como en el aire. No, habla de que nuestros intereses sean los mayores espirituales. Y vamos a pensar en un versículo que nos ayude con esto. Buscad primeramente el reino de Dios. Ahí está. Eso es andar en el espíritu. Buscad primeramente el reino de Dios. Nuestros intereses primarios deben ser Dios, lo espiritual. Nuestra vida diaria debe girar en torno de lo espiritual, mientras que para la vida del que no conoce de Dios, sus intereses van alrededor de lo que, de lo material, de lo físico, del placer que ofrece este mundo, mientras nuestra vida, nuestro placer es Él, vivir para Él. Ese es nuestro placer, nuestro gozo, nuestra alegría es vivir para Él. Entonces, andar en el espíritu, un cristiano puede andar en el espíritu. Sí. Un cristiano puede no andar en el espíritu. Puede pasar. Pasa sí. Cuando salen esos deseos pecaminosos que se presentan, y en lugar de estar en comunión con el Señor, que eso me fortalece espiritualmente, y esos deseos se van a extinguir, aparecieron un pensamiento malo y yo digo, uy Señor, perdóname, esto no debe estar en mi cabeza. Se fue ya el pensamiento. Ahí no estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Pero cuando surge el pensamiento, y yo, ay, qué rico, ¿verdad? Uy, sí, ay, ¿verdad? No. Quito la mirada del Señor, lo pongo en ese deseo, en ese anhelo que sabemos que no está bien a los ojos de Dios. ¿Qué termino haciendo? Lo que pienso y acaricio, entonces lo hago, termino haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Va a haber gozo en mi corazón cuando satisfago los deseos de la carne? No, porque no estoy agradando a Dios. Hay cristianos que espero que ese no sea su caso. Cristianos que han pasado años enteros, años, satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué están haciendo? ¿Agradan a Dios?
¿Están con gozo en su corazón? ¿Están creciendo? ¿Están en el propósito divino? Yo creo que las personas, no sé si decir más tristes, pero más vacías tal vez que puedan haber, son aquellos cristianos que abandonaron su propósito de andar en el Espíritu. Eso es peor que no conocer a Dios, porque conociéndolo, vivo como se me antoja, ignorándolo a Él. Lo peor, es la peor bancarrota. Es como ser hijo del príncipe y vivir vestido de ropas sucias y maloliente. Así es. Vamos a Romanos capítulo 8. Spurgeon, no recuerdo exactamente la frase de Spurgeon, pero él hablando del viejo hombre, o sea, de la carne, dijo que él pensó que cuando fuera al bautismo, él iba a ahogar el viejo hombre. Y resulta, dice él, resulta que el viejo hombre sabía nadar. Allí en Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son de la carne? ¿Quiénes? Los que están sin Cristo, los que no lo conocen, los que viven su vida, sean religiosos o no, pero no tienen una relación con Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea que habitualmente están pensando en darme placer en cosas, habitualmente. ¿Y así era nuestra vida antes o no? Sí, sí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, o sea, los que han llegado a ser hijos de Dios y tienen el Espíritu, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ven? Debe haber esa diferencia. Si no hay esa diferencia entre lo que yo era antes en mi mente y lo que soy ahora como hijo de Dios en mi mente, algo está muy mal. Debe haber esa transformación. Los que son de la carne piensen las cosas de la carne. Yo era antes de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora soy del Espíritu. Lo que pensaba antes tiene que ser diferente de lo que pienso hoy. ¿Sí o no? Tiene que ser distinto. Pero sigue diciendo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿a qué lleva? A la muerte. ¿Se acuerdan de cuántas cosas hicimos en la carne? ¿Qué nos llevó eso? ¿Qué nos dejó? Paz, había gozo, había tranquilidad, sí había frustración, ¿verdad? Hubo lágrimas por decisiones que tomamos, tiempo que perdimos, mucho tiempo, responsabilidades que dejamos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. ¿Qué quieres tú? ¿Disfrutar de lo que antes disfrutaba, que te llevaba a la muerte? ¿O disfrutar de lo que Dios ofrece hoy, que te lleva a vida y paz? Uno es lo que pienso, versículo 5. Otra es en qué me ocupo. ¿Cuál es mi ocupación? ¿La carne o el espíritu? Escucha la voz de Dios. Dios te manda, el que tiene autoridad, el Señor de los cielos y de la tierra, el que murió por ti, te ordena. ¿Qué te ordena?
que andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Quién te dará la fuerza para cumplir ese mandato? ¿Puedes cumplirlo si eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Puedes hacerlo. Vamos a orar. María Paz, cuando termine de orar, gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra tan preciosa. Tú conoces qué necesidad hay en cada uno. De los que estamos presentes, de los que van a recibir este mensaje después. Tú sabes, Señor, con cuántas cosas podemos luchar. Que los deseos pueden presentarse, pero queremos pedirte que los deseos del Espíritu sean satisfechos, los anhelos, el propósito, la voluntad del Espíritu tuyo en nosotros, pero que esos deseos pecaminosos sean ahogados por el obrar de tu Espíritu en nosotros, sean pasajeros, pasen y no se ejecuten. No queremos vivir nuestra vida de antes. No queremos volver atrás. Queremos ir hacia adelante. Queremos ocuparnos en lo que es del Espíritu. Queremos que nuestra mente no sea una mente llena de suciedades, de mortecina, de cosas que huelen mal, a podrido, pecado sucio, sino cosas que sean fragantes delante de ti. Cosas que huelan bien delante de ti. Ayúdanos, Señor. Oramos que tu Espíritu rompa cadenas, rompa cargas que hayan en las vidas, que se hayan suelto, liberado por causa de que hemos satisfecho los deseos de la carne. Oro si alguno ha caído en pecado, si alguno se ha ensuciado, que tú restaures, que tú sanes, que tú levantes. Como decía David, que pueda disfrutarse del gozo de la salvación, porque hay gozo y alegría y paz en vivir para ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén.